¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Construyendo Leyes, un espacio que nos permite conocer de cerca el trabajo de todas las comisiones de la Asamblea Nacional. Soy Lorena Espinosa y en los próximos 30 minutos revisamos lo más destacado de esta semana. Esta semana, Comisión de Fiscalización recomienda el archivo de la solicitud de juicio político en contra de los exvocales del Consejo de la Judicatura Transitorio. Comisión ocasional que investiga el paro nacional recibió a varias autoridades y organizaciones sociales. Comisión de Justicia pule el informe sobre el veto parcial a las reformas al Código Orgánico Integral Penal. La Comisión de Justicia está a la espera de la llegada del dictamen de la Corte Constitucional respecto de las 4 objeciones parciales por inconstitucionalidad enviadas por el Ejecutivo a las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Asimismo, la Mesa Legislativa avanza con la revisión de las objeciones parciales enviadas al resto del articulado. Avanza la revisión de la objeción parcial enviada por el Ejecutivo al proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. En la Comisión de Justicia analizan una a una las observaciones enviadas por el presidente de la República. La presidenta de la Mesa Legislativa indicó que están a la espera del dictamen que envíe la Corte Constitucional respecto de las 4 objeciones por inconstitucionalidad que remitió el Ejecutivo. Jimena Peña espera poder ratificarse en 2 de ellas. En la figura del comiso sin sentencia es una herramienta importante para recuperar lo robado y también en la posibilidad de juzgar en ausencia a los delincuentes de delitos sexuales contra niños y adolescentes. Por otra parte, los comisionados revisan el articulado de la objeción parcial. Existen criterios diversos. Por ejemplo, los legisladores consideran que se otorga demasiadas atribuciones a los agentes penitenciarios y a los policías. Porque se le estaba dando demasiadas atribuciones justamente incluso a los agentes penitenciarios en el tema de poder ellos también brindar seguridad ciudadana cuando ellos no están por mandato constitucional habilitados para ello. Y es terrible porque ni siquiera pueden dentro de las cárceles, dentro de los centros de rehabilitación, promover y mantener el orden. En el tema de la prisión preventiva, que se decía que los policías no pueden tener prisión preventiva. Nosotros no podemos legislar para algo en específico, sino para la generalidad. Eso queda a total discreción de los jueces cuándo emitir y cuándo no emitir una prisión preventiva. Por otra parte, el asambleísta Héctor Muñoz adelantó que la mesa se allanará a los cambios propuestos por el presidente respecto de las peleas de gallos, pues la asamblea proponía que se suspendan de manera definitiva. Realmente existe, está vigente. Esto se dio por una consulta popular, en donde se respetó la decisión de los diferentes cantones que tienen estas prácticas. Lo que se decía es que la finalidad última de este tipo de eventos no es la muerte del animal. La Mesa Legislativa espera tener listo la próxima semana un informe borrador y cuando llegue el dictamen a la Corte tendrán listo el documento definitivo. Lorena Espinosa, Televisión Legislativa. Según el presupuesto general del próximo año, el rubro referente a educación superior se reduciría en $36 millones. Existe preocupación por parte de las instituciones afectadas. Este tema fue de discusión en la Comisión de Educación. Existe preocupación por parte de la academia por la reducción presupuestaria para el 2020 por concepto de educación superior. La rectora de la Escuela Politécnica Nacional manifestó su inconformidad con la reducción de 6 millones para la institución, dinero que dijo perjudica a la presentación de proyectos de investigación. 260 proyectos de investigación sostenidos por la universidad y a través de los cuales generamos las publicaciones y el reconocimiento internacional y nuestra participación con grupos internacionales que hacen visible al Ecuador y que permiten que nuestros estudiantes cambien sus vidas radicalmente. Indicó que el 50% de los estudiantes de la Politécnica Nacional pertenecen a los grupos más bajos en ingresos económicos y que al ofrecer carreras de ingeniería y técnicas necesitan recursos para solventarlas. Es decir, que para la formación requiere recursos que no solamente pasan por tener un aula, sino también laboratorios para que la formación tenga el nivel académico adecuado. De su parte, el secretario nacional de Educación Superior, Agustín Albán, explicó que por la situación económica que vive el país y por la falta de ejecución de presupuesto de algunas universidades, se ha reducido $36 millones del presupuesto a la educación superior para el próximo año. La económica, al haber un poco menor crecimiento, el año que entra se prevé una recaudación menor
de IVA y de ISR. Entonces, la mayoría de rubros se mantienen iguales, el que es por compensación de donaciones crece un poquito y baja un poco el presupuesto. Si esas universidades hicieron lo que hicieron durante 2018, sin esos recursos, quiere decir que no los necesitaban, si no los gastaron y no los ejercieron. Entonces, en la reasignación de recursos, ese dinero fue para las universidades regionales que históricamente han sido las menos beneficiadas. También explicó que se ha incrementado el presupuesto para las universidades que han incrementado su cupo en la matrícula. Entonces, a todas aquellas universidades que han ayudado a incrementar la cobertura, a incrementar la oferta de cupos, evidentemente se las ayudó con la asignación de recursos. Según la CENESID, las universidades afectadas serían la Escuela Superior Politécnica del Litoral, la Escuela Politécnica Nacional, la Universidad de Guayaquil y la Universidad Central. Lorena Espinosa, Televisión Legislativa. Y la Comisión de Soberanía Alimentaria pule los últimos detalles de cara a la aprobación del informe para primer debate del proyecto de ley de pesca. Previamente, la Comisión de Soberanía Alimentaria dio paso a una solicitud de prórroga para la elaboración del informe para segundo debate del proyecto de ley de fortalecimiento de la palma aceitera. El asambleísta Mauricio Proaño sostuvo que el lapso de tiempo para concluir con el informe feneció en octubre, pero que es necesario elaborar el documento en por lo menos 60 días adicionales. La ley lo que hace es beneficios que quieren tener precios casi oficiales de la palma, aumentar el consumo de palma en Ecuador. En cuanto a la elaboración del informe para primer debate del proyecto de ley de pesca, la mesa legislativa avanzó con la revisión del articulado. Lenin Plaza y Carlos Berman defendieron la propuesta. Nos hemos comprometido con la presidencia de la Asamblea a entregar esta semana ese informe. Porque estamos hablando de una actividad que representa a más de 250.000 plazas de empleo y trabajo. De acuerdo al cronograma de trabajo, la mesa legislativa se reunirá este jueves para aprobar el informe y remitirlo al presidente de la Asamblea Nacional. Ricardo Bravo, Televisión Legislativa. La Comisión de Biodiversidad da seguimiento a la aplicación de la Ley Especial Amazónica. A la mesa legislativa acudieron representantes de Petro Amazonas y del Servicio de Contratación Pública. El objetivo de la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional es conocer si la empresa pública Petro Amazonas cumple con el 70% de mano de obra contratada, según lo determina la Ley Orgánica de Circunscripción Territorial Especial Amazónica. Así lo informó el asambleísta Eddie Peñafiel. Yo tengo denuncias. Yo he visto, por ejemplo, en el caso de catering, que los proveedores, que los contratistas de Petro Amazonas vienen a comprar, por ejemplo, la carne a Quito. Peñafiel agregó que en la región amazónica debe existir una oficina del Servicio de Contratación Pública que asesore a la ciudadanía. ¿Qué se está haciendo para verificar que efectivamente los contratistas, no solo de la provincia, sino también a nivel del país, están cumpliendo con esa disposición? El asambleísta Juan Cárdenas lamentó que por parte de las instituciones del Ejecutivo se incumpla con lo establecido en la ley para la circunscripción amazónica. El Ecuador debe ocupar el sitio que nos corresponde en transparencia hacia la imagen internacional. Por su parte, Lenín Pozo, gerente general de Petro Amazonas, y Silvana Vallejo del Servicio Nacional de Contratación Pública entregaron sus pruebas de descargo. Se puede evidenciar que en 2019 la evolución ha sido, el incremento y la evolución de las inversiones han sido mucho más altas. Si no se cumple con lo dispuesto en los términos de referencia y en la ley de contratación, la ley orgánica amazónica, el contrato no es válido. La mesa legislativa elaborará un informe respecto del cumplimiento de la ley especial amazónica. Ricardo Bravo, Televisión Legislativa.
Seguimos con más de Construyendo Leyes y les contamos que la Comisión de Fiscalización recomienda el archivo de la solicitud de juicio político en contra de los exvocales del Consejo de la Judicatura Transitorio. Precisamente para ampliar la información ya me acompaña la asambleísta Johanna Cedeño, presidenta de esta mesa legislativa. Asambleísta, gracias por el espacio. Coméntenos cuál fue la valoración de las pruebas para que derive de esta recomendación del archivo. Bueno, en primer lugar quiero resaltar que la Comisión de Fiscalización realizó todo lo que determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Se recibieron más de 20 comparecencias en total, algunas de ellas obviamente se excusaron, pero se hizo un proceso eficiente, un proceso que responde a la garantía de derechos constitucionales, del derecho a la defensa, por ejemplo, el derecho justamente al debido proceso. Y en ese sentido, nosotros lo que hemos hecho el día de hoy básicamente es ir valorando uno a uno en cada caso, cada acusación puntualmente, cuáles son las pruebas de cargo y descargo. La mayor sorpresa que tuvo la comisión ya en el trabajo fue que cuando venían, en este caso los comparecientes, a presentar pruebas de cargo, en algunos casos esas pruebas constituían más bien descargo. Y en otros casos, cuando tenían que venir los interpelados, por ejemplo, a presentar pruebas de descargo, venían adicionalmente a presentar pruebas de cargo. Entonces, incluso para la discusión y el análisis de la comisión y el armar la estructura de la matriz fue un poco complicado porque había mucha información prácticamente confusa en el proceso y creo que eso también permitió hacer el análisis posterior. Entonces, básicamente, habían dos causales fuertes. La una que tenía que ver con una injerencia en la justicia, una supuesta injerencia por el que fue en ese momento presidente subrogante del Consejo de la Judicatura Transitorio y adicionalmente, en este caso, se hacía un análisis sobre unos traslados que no habrían cuidado el debido proceso, que no habrían contado con la aceptación, en este caso, de los jueces a los cuales se los trasladaba. Cuando se presentan las pruebas solo para citar el ejemplo y para un poco clarificar lo que estamos diciendo, cuando se presenta una prueba de cargo para supuestamente ratificar lo que se decía de que no se había contado con la aprobación de los jueces, una de las tres jueces, que en realidad no vinieron los tres, solo vino una, y ella dijo, no, yo estoy muy conforme, yo más bien fue algo positivo, y creo que eso justamente evidencia que había una contradicción entre las pruebas de cargo y descargo y permitió un poco este resultado final. Sin embargo, una de las conclusiones o las recomendaciones es que el documento vaya a la Contraloría. ¿Para qué iría a esta instancia? Bueno, recordemos que dentro de toda gestión, en este caso, como lo es en Asamblea y como es en cualquier función del Estado, siempre existen procesos que son llevados adelante por las máximas autoridades, por los órganos legislativos de las instancias o, en este caso, por los órganos administrativos. Y como se acusaba de que no había el debido proceso en el tema de los traslados de los jueces, nosotros creemos que si existiera esa situación, que de acuerdo a la información que nosotros recabamos, no se pudo evidenciar, no se pudo clarificar. Sin embargo, creemos que es importante que la Contraloría General del Estado verifique, por ejemplo, y analice y realice una auditoría y un examen especial sobre este tema de los traslados a nivel nacional. No solamente sobre el trabajo del Consejo de la Judicatura Transitorio, sino probablemente sobre los actuales, sobre los anteriores. Recordemos que ellos pueden hasta 7 años después hacer procesos y que es interesante el poder evidenciar si efectivamente existen errores o omisiones de carácter administrativo y que la Contraloría sea la que determine si existen también sanciones de carácter civil, administrativo o penal. Pero no nos parece que esa sea una causal contundente, al menos por las pruebas que nosotros pudimos analizar, como para enjuiciar políticamente a los exmiembros del Consejo de la Judicatura. Ahora ya la recomendación, el informe deriva el archivo, esto ya queda ahí en la comisión, ya no pasa al pleno. Así es, de acuerdo a lo que determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa, una vez que la comisión decide el archivo, es un tema que ya no tendría que ir al pleno de la Asamblea Nacional. Sin embargo, el informe, de acuerdo a las recomendaciones, sí iría a la Contraloría con este pedido puntual. Además, está solicitando que se haga un análisis también, una auditoría informática justamente a este sistema, que es el que, según se denunciaba, no brinda las garantías o las suficientes seguridades.
Entonces, ese tema nos parece también que era importante que quede constancia en el informe, que se vea que hay la predisposición de esta Asamblea de transparentar todos estos procesos, de garantizar, obviamente, un acceso a la justicia con todo lo que determina la ley, pero que en este caso las causales y las pruebas que fueron presentadas dentro del proceso no fueron lo suficientemente contundentes. Hay que recordar que además eran 5 miembros y que, por ejemplo, uno de ellos ya ni siquiera era sujeto de control político, y en el otro caso, por ejemplo, la ex consejera Porras, a ella se la acusaba de omisión, y ella fue una de las activistas más fuertes en más bien presentar denuncias, quejas. Entonces no cabe la omisión porque hay acciones concretas que se realizaron en procesos internos del propio Consejo de la Judicatura. Con este tema, la comisión estaría al día con el tema de juicios políticos. Bueno, estamos al día de acuerdo a los cronogramas establecidos, sin embargo tenemos una agenda importante aún. Estamos tramitando el juicio político contra el ex ministro de Cultura. En ese sentido, estamos ya con las fechas establecidas para este sábado terminar con el proceso de, en este caso, recepción de pruebas de cargo y descargo, todos los oficios que deben tramitarse. Ya agotamos la agenda de las comparecencias y hasta el próximo jueves, de acuerdo al cronograma aprobado por la comisión, tendríamos para aprobar el informe de este nuevo juicio político. Adicionalmente tenemos otros procesos abiertos de denuncias ciudadanas que han sido tramitadas por la comisión y que siguen estando, digamos, en la cola, porque una vez que los juicios políticos se activan son prioridad para la comisión por los tiempos que establece la ley. Bien, muchísimas gracias a la asambleísta Joana Cedeño, quien nos ha explicado cuáles fueron los criterios que tomó esta mesa legislativa para archivar esta solicitud de juicio político en contra de los exvocales del Consejo de la Judicatura Transitorio. Nos vamos a una pausa. Seguimos con más de Construyendo Leyes y ahora revisamos el trabajo de las comisiones ocasionales. Avanzan las comisiones generales al interior de la mesa multipartidista encargada de investigar los hechos suscitados durante el paro. A la mesa llegaron autoridades del sector productivo y médico del país. Que no quede en la impunidad las agresiones a manifestantes indígenas, pero además que se investigue las muertes de los manifestantes, planteó Yacu Pérez, prefecto de la SUAY, ante la comisión multipartidista. La autoridad añadió que cuentan con todo su apoyo para dar seguimiento a los hechos ocurridos durante el paro nacional. Venimos con la frente en alto, con la conciencia absolutamente tranquila, con el corazón en la mano, pero sí venimos a decir que estos actos execrables, sobre todo aquellas detenciones arbitrarias que son más del 90% de las 1.190 detenciones, más del 90% son detenciones arbitrarias, que no queden en impunidad. Y no puede quedar en impunidad de los 11 asesinatos. Esa sangre derramada clama justicia. La comisión también recibió a Yajaira Urresta, víctima de agresión en el rostro por parte de un uniformado. Mientras de forma pacífica con cacerolas pedían paz, ella alertó de supuesta persecución. Pero sí, hasta el momento yo salgo de mi casa y hay una moto esperando en la esquina de la policía. Nos toman fotos, incluso cuando saco a mi hijo de su escuela. Los denominados médicos socorristas de paz también contaron desde su realidad lo ocurrido. La delegada Joyce Soto indicó que entregarán información de los pacientes atendidos, pero que no revelarán algunos nombres de los médicos que atendieron. Explicó por qué. Nosotros tenemos en cuenta que las personas que estamos a cargo de estas 300 personas vamos a dar datos, vamos a dar toda la información, pero vamos a omitir la mayoría de nombres posibles porque temen a la represión. Tenemos médicos de diferentes casas de salud que están siendo hostigados. También acudieron a la comisión representantes del sector productivo de la zona 3 del país, que comprende Cotopaxi, Chimborazo y Tungurahua. ¿Quién nos va a pagar a nosotros los 140 millones de dólares que perdió Tungurahua en estos 12 días de paro? Perdimos dinero. No quiero pagarle a un abogado, y me disculpan los abogados, porque tengo que pagar a un abogado para presentar la denuncia, y acudimos a la Defensoría y nos dijeron esos casos no tramitamos. Debemos nosotros, entre todos, procurar encontrar
un camino para que la sociedad en su conjunto crezca a partir de lo que ya nos ha pasado. La Comisión Multipartidista prevé convocar autoridades, organizaciones sociales, indígenas, sector productivo. Cada uno entregará información como sustento al informe final que será tratado ante el Pleno de la Asamblea. Mariela Logroño, Televisión Legislativa. Asimismo, la Comisión Ocasional de la Niñez también da seguimiento a los hechos suscitados en las manifestaciones de octubre. Sin embargo, relacionado a los temas de la niñez, la comisión recibió un informe de manos del defensor Freddy Carrión. Según el defensor del pueblo, Freddy Carrión, durante la jornada de movilizaciones del 3 al 13 de octubre, se registraron 1.192 personas aprehendidas, siendo Pichincha la provincia en donde se registró la mayor cantidad de personas en esa condición. De ellas, 11 personas resultaron fallecidas, 1.340 personas heridas. Según Carrión, la mayoría de detenciones no obedecen a la orden de un juez, lo que las calificó de arbitrarias. ¿Por qué lo manifiesta o lo sostiene la Defensoría del Pueblo? Porque de las 1.192 aprehensiones, cuando estas fueron puestas, las personas fueron puestas a órdenes de la autoridad judicial competente, 906 personas salieron en inmediata libertad sin ningún tipo de formulación de cargos, lo que demuestra efectivamente de que las aprehensiones fueron arbitrarias e ilegales porque no tuvieron ningún tipo de fundamento legal para realizarlo. Según reveló, de las 1.192 personas aprehendidas, el 50% son jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y 24 años de edad. Es decir, esta protesta se caracterizó por ser exclusivamente joven. Desde la Comisión Ocasional, el asambleísta Ángel Sin Maleza cuestionó el accionar de la dirigencia indígena durante la jornada de movilizaciones. Yo creo que más bien es una falla de la dirigencia indígena el poder controlar y el poder no autorizar el paso de menores de edad a este tipo de enfrentamientos. Pero yo no podría aceptar en ningún momento de que se pueda utilizar a los niños como escudo, o que los pueblos quieran utilizar de esa manera. Por otro lado, la Defensoría del Pueblo recordó que por los hechos suscitados en el edificio de la Contraloría General del Estado, 6 adolescentes fueron detenidos, acusados del delito de terrorismo. Según dijo Carrión, desde el momento en que los jóvenes se encontraban en flagrancia, se les brindó acompañamiento y vigilancia al debido proceso. Ricardo Bravo, Televisión Legislativa. La Comisión Ocasional de Enmiendas avanza con el análisis de las propuestas de cambios a la Constitución. Esta vez la mesa legislativa recibió a la asambleísta Yanine Cruz, quien expuso el alcance de su propuesta. Según cifras del INEC, cerca del 60% de la pobreza del país se concentra en las zonas rurales, además de falta de recursos naturales y un alto índice de desempleo. Por ello, la asambleísta Yanine Cruz plantea una enmienda al artículo 272 de la Constitución sobre la designación de recursos. Claramente es que en el artículo 272 se incluye un nuevo parámetro que es el número de kilómetros de vías rurales pertenecientes al territorio del gobierno autónomo descentralizado, y hablamos aquí de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales. Sobre esto también se pronunció el prefecto de Loja, Rafael Dávila. Él considera importante acoger esta propuesta, pues los recursos no son suficientes para levantar estas zonas del país. Y ese creo que es el término correcto que debe contener la enmienda, ¿no? Aquí habla de la red vial estatal, habla de la red vial provincial, la red vial regional, la red vial cantonal y la red vial parroquial. Los sectores que se consideran rurales, el costo del mantenimiento y cómo ayudaría estos recursos a mantener las vías, lo dijo Edwin Miño, director ejecutivo de Congope. Nos cuestan 5.816 millones de dólares. Nosotros lo hemos dicho, realmente es imposible pedirle a un gobierno para la creación del fondo vial, de un fondo estatal para las vías. La mesa ocasional también recibió a Wilson Tuainga, fiscal subrogante, para que explique su criterio en el marco de la propuesta de enmienda del exasambleísta Esteban Bernal, referente a la designación de fiscales del país, con la que busca se prohíba a exfuncionarios con rango de ministros participar en concursos para Contralor o Fiscal General del Estado. La Fiscalía encuentra prudente su inclusión, sin embargo debe hacerse notar que
Varios de los tipos penales en los que podrían estar inmersos los candidatos tienen el carácter de imprescriptibles por disposición constitucional. La comisión ocasional analizará estas propuestas y aportaciones para construir un informe que será puesto a consideración del Pleno del Parlamento. El plazo es de 30 días a partir de su creación. Tatiana Sonnenholzner, Televisión Legislativa. Bien, y así concluimos esta emisión, amigos, pero recuerden que ustedes pueden seguir de cerca el trabajo de todas las comisiones a través de sus cuentas de Twitter. Hasta la próxima.